El otro elemento tiene que ver con la gentrificación y la expulsión de esos. Usted habla de 18.000, los cálculos que nosotros tenemos es que son casi 25.000, con una población flotante de más de 1.000.000, 1.500.000 en ciertos casos, en ciertos espacios de la semana. Y es como de alguna forma esos habitantes no se están respetando y los grandes proyectos inmobiliarios, pues simple y sencillamente los están arrasando y los están sacando sin fórmula de juicio. Y no solamente a la gente pobre, porque eso no solamente pasa en Santa Bárbara, eso pasa en muchas partes de la localidad y afecta no solamente a los habitantes, sino a pequeños comerciantes y a mucha gente que genera procesos de economía que son supremamente importantes. Por ejemplo, los hosteleros. Entonces, todo ese tipo de cosas que están alrededor de la gentrificación, pues lo que están haciendo es afectar y dañar la posibilidad de tener una localidad como la que queremos. Lo último, en ese mismo proceso, la anterior alcaldía planteó en el POT las unidades de planeación local. Y en la unidad de planeación local de prácticamente todo el distrito se multiplicaban de 20 a 33, aumentando de una manera infame la burocracia de la ciudad, porque para allá iban las localidades. Pero resulta que en la localidad donde no se podía, era en la Candelaria. La Candelaria, simple y sencillamente, iba a ser fusionada e integrada dentro de un pedazo de Santa Fe y de Martínez, con consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque al quitar usted los límites del centro histórico, lo que termina usted haciendo es poniendo a merced de los especuladores inmobiliarios gran parte de la infraestructura de los barrios donde todavía hay habitantes, como Belén, como Egipto, como un pedacito de las aguas que no está tomado por las universidades, como, bueno, Santa Bárbara es otro tema en este momento. Entonces, claro, muchos de nosotros se nos acusa de que estamos en contra del progreso. Y no, nosotros pensamos que claro que hay que hacer cambios urbanos, estructuras, todo lo que usted quiera, pero no a costa del patrimonio de los habitantes históricos de la Candelaria, porque en últimas lo que se está haciendo es el detrimento de estos habitantes históricos para poder hacer esos avances urbanísticos. Y pues eso no es justo. El último ejemplo que yo quería poner era el Hotel Regina, que quedaba en la localidad de Santa Fe, en la séptima con Jiménez. Y era una casa republicana hermosísima. No, yo no lo conocí, en fotos. Pero usted sí lo conoció, don Álvaro. Y es muy probable que usted vaya y mire una foto y la compara con el edificio del Banco de la República, que es una mole horrible. Y ese es un ejemplo claro de cómo urbanísticamente muchas veces los gobiernos no les importa arrasar con patrimonios para avanzar supuestamente, cuando de alguna forma eso se pudiera haber tratado de otra forma que hubiese permitido avanzar urbanísticamente, pero sin llevarse de canto el patrimonio. Otra cosa es que todavía tuviéramos el Hotel Regina ahí, por ejemplo. Entonces, gracias, señor Rapper. Entonces, tengo muchas otras preocupaciones, pero pues esos son los daticos y el impulso y la posibilidad que yo estoy planteando ahorita es que desde su ejercicio de oposición podamos defender ese arraigo, podamos defender el centro histórico tal cual como está ahora, que no nos pase lo de Cartagena, que terminaron arrasando Getsemaní y otros espacios y sacando a sus habitantes naturales para desarrollar urbanísticamente para gente de grandes recursos. Y por último, que miremos cómo debatimos muy claramente lo que tiene que ver con los impuestos que se están planteando en este nuevo plan de desarrollo, que pues realmente esa carga impositiva, dudo mucho que los bogotanos y mucho menos los candelarios seamos capaces de soportar. Muchísimas gracias. Bienvenido, concejal, a esta localidad. Y buenas tardes, ediles y edilesa. Quiero manifestarle al doctor Oviedo que sus estadísticas van a quedar desactualizadas porque así sucede en esta localidad cada año. Hay un proceso profundo de gentrificación. Y en ese proceso de gentrificación, pues evidentemente, en corto plazo, como sucede en Venecia, donde más de 30 millones de turistas llegan cada año y se calcula que en el 2030 no habrán residentes, sino solamente el comercio turístico y la inversión. Aquí tenemos una contradicción de fondo
frente al tema de la localidad. Y es que el poder inversionista y de comercio, haciendo un paréntesis, que hay comerciantes muy comprometidos con el tema de medio ambiente y todo lo que se ha criticado acá, pero hay una inmensa mayoría que no están comprometidos con esta localidad. Ojalá que la presencia de un edil en representación del comercio permita que aglutine a ese sector de comercio que es indolente con la localidad, pueda comprometerse con ella. Bien, ese problema estadístico pues va a cambiar año a año por el proceso de gentrificación y en poco tiempo la localidad de La Candelaria se va a quedar sin residentes. Es el proceso que se llama, de eso que aquí han denominado, y me excusa, que La Candelaria es muy bella, es muy hermosa, pero sigue siendo, va a continuar siendo de pronto muy bella y hermosa sin residentes y sin habitantes de la localidad. Entonces, ¿hacia quién invertimos? ¿Hacia quién se hacen los procesos de conversión económica en favor o en contra de los residentes? Y aquí hay una economía social de los residentes que no está siendo apoyada porque es el poder del comercio el que se impone sobre el territorio. Y entonces, como hemos visto, los residentes y propietarios no tienen la posibilidad de ningún respaldo para su actividad y poco a poco son desplazados por el gran comercio. Las grandes plataformas comerciales desplazan a la economía primaria que existe y que subsisten de ella los habitantes. Y si no tienen derecho a ese ejercicio, pues lógicamente esa economía termina en informal y posteriormente expulsada del territorio, como se ha solicitado un poco acá. Entonces, a mí me parece que el tema de la economía popular que se ha planteado y que lo ha planteado desde la alcaldía tiene que partir del hecho concreto de fortalecer esa economía social que existe aquí, que está reclamando un espacio y un apoyo institucional. Lógicamente que no excluimos a las otras economías, pero aquí, doctor Oviedo y ediles, sí es necesario que exista una política pública de restricción, como existe en grandes capitales del mundo, sobre el tema del turismo, sobre la expansión turística contra el derecho que tienen los habitantes de estar en el territorio, porque ese es un elemento sustancial de lo que hoy reclamamos como un derecho que tenemos los habitantes y propietarios y pobladores de esta localidad. Y me parece que hay tres elementos fundamentales de ese proceso de gentrificación que hay que controlar. En primer lugar, el gobierno ocupa la mayor parte de los bienes que tienen esta localidad. Y por eso se encuentran grandes edificios. Usted pasa de noche por fuera de las zonas de goce y de disfrute y es territorios fantasmas, donde no hay habitantes porque fueron ocupados por las instituciones. Y en segundo lugar están las universidades y el turismo arrasador y depredador. Y también está todo ese sistema de bares y gastrobares que llaman ahora, donde pulula toda la delincuencia, donde pulula todo el microtráfico y todos estos elementos, que entre otras cosas no tuvo una política pública en la administración pasada, sino fue de la promoción y de la invasión de vendedores de otras localidades en esta localidad. No hay una política pública sobre el territorio de la localidad. Yo pediría un minuto más para... Sí, vaya cerrando, por favor, que los demás también quieren participar. Entonces, aquí también tenemos un problema de control social. No hay control social. La Junta Administradora Local pasada pasó sin mancharla y sin tocar el control social, porque existe todos los compromisos que conocemos todos con los alcaldes de toda naturaleza para bloquear el control social. Y no lo hubo en ninguno de los aspectos que están mencionando aquí todos los ediles y edilesas. Ese control social desapareció completamente. Y fuimos nosotros, yo represento la Asociación de Pobladores Candelaria Vida Mía, que somos los pocos que hicimos control social aquí en el territorio. Pero a quien le corresponde hacer el control social es a los ediles. Y eso fue lo que no hubo en la administración pasada, para controlar todo lo que hemos hablado. Aquí no es un problema en los vendedores informales, no es un problema en la economía informal. Hay que organizarla y evitar que se convierta en una masificación en las localidades. Y restringir, por ejemplo, en Machu Picchu se restringe el ingreso de turistas para proteger el patrimonio material, inmaterial y cultural que existe en ese sector. Y en razón de eso podemos aplicar, como aplican en grandes ciudades, ese tipo de restricciones para proteger a los residentes, proteger el patrimonio y proteger también el desarrollo del comercio y de la industria que puedan existir en los territorios. Eso es controlable. Y aquí no podemos quejarnos de que aquí llegan, digamos, grandes movilizaciones o no llegan. Hay que controlar ese ejercicio y no evitar que esto se convierta, pues, tampoco en una restricción a la libertad que tiene la gente para movilizarse y hacer sus movilizaciones de cualquier naturaleza, de izquierda, de derecha, de todos los sectores, pero que se hagan el desarrollo de estos ejercicios. Me quedaría otros puntos y finalmente me parece que es un cambio estructural y a fondo que se requiere aquí y que el Consejo de Bogotá tiene que meter la mano. Don Jairo, gracias, don Oscar.